Y como lo prometimos, hermanos, ahora vamos a ver algunas características de los hombres virtuosos. Ya se los debía a los hombres principalmente. Vamos a ver así que unas características de hombres virtuosos. Pero también, hermanos, no solamente existen los hombres virtuosos, como lo vimos en una clase, en una predicación pasada, ¿no es cierto? Hay hombres y hay mujeres virtuosas, ¿no es cierto? ¿Y qué significa eso, hermanos? ¿Qué significa que una mujer sea virtuosa, que un hombre sea virtuoso? En pocas palabras, significa un hombre o una mujer que obedece la palabra de Dios. Eso es una mujer virtuosa, eso es un hombre virtuoso. O sea, en pocas palabras, hermanos, un hombre virtuoso, y también aplica para las mujeres, escucha, un cristiano verdadero. En pocas palabras, es un cristiano verdadero. Es un hombre y una mujer que ha decidido entregar su vida a Cristo. Ahora, hermanos, yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú eres un cristiano verdadero? Hombres y mujeres, por supuesto. ¿Tú eres un cristiano verdadero? Porque, hermano y hermana, un cristiano verdadero no es aquel hombre o mujer que pasó adelante a repetir una oración de fe. No, eso no es un cristiano verdadero. Un cristiano verdadero tampoco es el que se acercó a alguien y le dijo, repite después de mí esto, y tú lo repetiste y entonces ya eres un verdadero cristiano, ¿no? Eso no es un verdadero cristiano. ¿Qué es un verdadero cristiano? Un verdadero cristiano, escucha, hombre y mujer, es aquel que ha sido transformado por medio de Cristo, mediante la fe arrepentida, únicamente por Cristo, únicamente por fe, únicamente por gracia. Ese es el verdadero cristiano, el que ha sido transformado. Y si tú verdaderamente has sido transformado, lo que vas a aborrecer más en tu vida, ¿sabes qué es? Es el pecado. Ve lo que dice Romanos 7:14. Romanos 7, versículo 14. Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice así, Pablo, escucha, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino, escucha, lo que aborrezco, eso hago. Nota, Pablo aborrecía el pecado, ¿no es cierto? Él aborrecía el pecado, pero más abajo, versículo 22, vean, más abajo, versículo 22, dice, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. O sea, Pablo aborrecía el pecado, pero a su vez, ¿qué? Amaba la ley de Dios. Así es un verdadero creyente. Un verdadero creyente aborrece su pecado, pero a su vez ama, se deleita en la ley de Dios. Él se deleita en obedecer a Dios. Él se deleita en seguir las Escrituras. Esto es importante, hermanos, porque esto va a dar la evidencia de que verdaderamente el Espíritu Santo vive en nosotros. Cuando nosotros entendemos esto, hermanos, esto da la verdadera evidencia de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Porque si tú eres un verdadero hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿no es cierto? Ve lo que dice Romanos más adelante, Romanos 8, versículo 9. Romanos 8, versículo 9. Vean lo que dice Pablo, Romanos 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según ¿qué? El Espíritu. Y escucha, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿no es cierto? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu Santo, de acuerdo a este texto, no eres de Cristo. Esto me lleva a la pregunta, hermanos, ¿cómo sabemos que el Espíritu de Cristo mora en ti? ¿Tú cómo sabes? ¿Cómo sabes que el Espíritu Santo mora en ti? ¿Cómo lo sabes? Versículo 16.
Vean lo que dice versículo 16 más abajo. Versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cómo sé que el Espíritu de Cristo mora en mí? ¿Cómo sé que el Espíritu Santo está en mí? Porque el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu? Quiere decir que cuando el Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu, entonces yo me siento cristiano. O sea, hermanos, el Espíritu Santo me hace sentir a mi espíritu que yo soy cristiano. Y como yo siento que soy cristiano, ¿ya soy cristiano? No, no se refiere a eso. Tú sabes, hermano, cómo el Espíritu Santo da testimonio de que tú eres un verdadero cristiano. ¿Sabes cómo? Escucha, por medio del fruto del Espíritu que el Espíritu mismo produce en tu vida. ¿Recuerdas cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas 5:22, aquí se los pongo, Gálatas 5:22, dice, mas el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esto es lo que produce el Espíritu Santo en ti. Pero tienes que saber, hermanos, no de manera perfecta. Pero sí quiere decir esto, hermanos, que si tú eres un verdadero creyente, si tú eres un verdadero cristiano, entonces tu vida se va a caracterizar en esto. En que tú vas a producir amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, etc. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está produciendo el fruto en ti. Porque el Espíritu Santo le está diciendo a tu espíritu que dé testimonio de esto. Y entonces tú vas a vivir una vida santa en amor, en fe, en gozo, en paciencia, en paz, benignidad, etc. Porque esto, hermanos, es lo que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo en tu vida, ¿qué hace? Que obedezcas la palabra de Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Haz esto. Haz esto. Practica el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. ¿Se dan cuenta, hermanos? Así es el verdadero Hijo de Dios, el que produce esto. Así es el verdadero creyente. Y esto, hermanos, es importante, porque solamente Dios puede guiar a que tú seas un hombre virtuoso por medio de su Espíritu Santo. Solo Dios lo puede hacer. No lo puede hacer nadie más. Por eso dice Proverbios 2, versículo 6. Vean lo que dice Proverbios 2, versículo 6. Dice así, Proverbios capítulo 2, versículo 6. Dice, porque Jehová, escucha, Jehová da ¿qué? La sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Los que han venido los miércoles a los estudios de Proverbios, hermanos, ¿recuerdan qué es la sabiduría? O los que han visto en internet también los estudios de Proverbios. ¿Qué es la sabiduría? Porque dice el texto que Jehová da la sabiduría, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es la sabiduría? Exacto. La sabiduría en términos bíblicos es conocer la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. O sea, Dios nos va a guiar al conocimiento y a la aplicación de su palabra escrita. Eso es cuando Dios dice, te voy a dar sabiduría. O sea, yo voy a hacer que tú entiendas mi palabra, pero no solo que la entiendas, sino que la vivas, que la practiques. Por eso dice Primera de Juan 3:9. Vean lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Quiero preguntarte, hermanos, detengamos ahí tantito. ¿Cómo saber si alguien es nacido de Dios?
¿Cómo saber si alguien es un verdadero creyente? ¿Tú cómo sabes que tú eres nacido por Dios? Aquí está, versículo 10. En esto, o sea, en que nosotros somos nacidos de Dios, en esto se manifiestan los hijos de Dios, y escucha, y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. O sea, hermano, esto quiere decir que un cristiano genuino, como estilo de vida, va a caminar en obediencia a la palabra de Dios. Porque ¿cuál era el primer fruto del Espíritu? Amor. Si no practicas el amor, no eres de Dios, sino ¿de quién eres? Del diablo. Entonces, date cuenta, hermanos, el verdadero cristiano, el cristiano genuino, camina en obediencia a la palabra de Dios, hace las cosas de Dios. Pero como lo mencionamos en nuestra predicación de la mujer virtuosa, hermanos, no se trata de perfección, sino de ¿qué? Dirección. No se trata de perfección, sino de dirección. Apréndete eso siempre, hermanos. ¿Y cómo sabemos? Porque a lo mejor dices, ¿de dónde te sacaste ese conejo de la manga? Se oye bonito, no es perfección, es dirección. Eso lo dicen las Escrituras. Ve lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Vean lo que dice Pablo. Filipenses 3, versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Dice Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Nota, hermano, ¿tú sabías que Pablo escribió esta carta de Filipenses cuando Pablo tenía ya 30 años de ser cristiano? Él ya tenía 30 años de haberse convertido a Cristo. Y él escribió esta carta de Filipenses. ¿Y Pablo qué dice? Dice, ni que ya sea perfecto. Yo no soy perfecto, ¿pero qué? Pero prosigo. Yo no soy perfecto, pero prosigo. Mi dirección es la perfección. ¿En dónde? En Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta, hermanos, que no es perfección, sino es que dirección? Es dirección. Y hermanos, lo vuelvo a repetir, esto aplica tanto para hombres como para mujeres. Este es el estilo de vida que tú, hermano, hermana, tienes que tener. Entonces, tú, hombre virtuoso, si tú eres un verdadero cristiano, porque la dirección de tu vida es ser como Cristo, entonces vas en el buen camino. Porque eso hace un verdadero hombre de Dios. Un verdadero hombre de Dios, su vida, su dirección es ser como Cristo. Es ser, como dice Pablo, asido como Cristo Jesús. Esto es un verdadero cristiano. Pero bueno, hermanos, ya le di mucha vuelta a la introducción, ¿no? Así que vamos a entrar a las virtudes de un verdadero hombre, ¿ok? Así que, pues agárrense, chiquititos, porque ahora sí, vamos a entrar con todo, ¿ok? Pero antes, hermano, aunque estas virtudes, es cierto, esta predicación es más dirigida para los hombres, para los varones, aún así, tu hermana puedes agarrar aplicaciones en esto, porque quizás tú tienes hijos, quizás tú tienes nietos, ¿no? O quizás tú, hermana joven o soltera, si tú quieres tener una relación con un hombre, por supuesto cristiano, para después casarte, pon atención y ve estas cualidades que vamos a estudiar, ve estas cualidades en el hombre que te quiere cortejar. Pero recuerden, hermanos y hermanas, no se trata de perfección, sino de ¿qué? Dirección. Y recuérdalo eso, joven que quiere después tener una relación y casarse, que esto te quede claro, no es perfección, sino es dirección. Porque no vaya a ser que de repente ahí andes buscando al Señor Jesucristo y pues no lo vas a encontrar, porque Él ya vino y se fue, ¿no? Pero pon atención a estas virtudes, ¿ok? Entonces, hombres, estas virtudes que vamos a ver,
a ustedes les tiene que recordar que esto lo tienes que cultivar en toda tu vida, como hombre, como varón. Tú tienes que cultivar esto para la gloria de Dios y no importa, hombre, la edad que tengas, esto aplica para ti. ¿Ok? Así que vamos a la primer virtud. La primer virtud que tiene un hombre, escucha, es tener amigos piadosos. Esa es la primera virtud de un hombre. Tener amigos piadosos. Ve lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 8. Proverbios 1, versículo 8. Vean. Dice así, Proverbios capítulo 1, versículo 8. Dice la palabra del Señor, Proverbios 1, 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia será en tu cabeza y collares en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Y vean, versículo 15 más abajo, versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Aparta tu pie de sus veredas. Vean, hermanos, ustedes tienen que evitar a los pecadores. Tú, hermano, no puedes caminar con los pecadores. Tú no puedes hacer lo mismo que hacen los pecadores. Tú tienes que evitar a los pecadores. Por eso dice 2 de Timoteo, capítulo 2, 22. Vean lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Dice Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles, y escucha, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, tú, hermano, evitas el pecado, pero buscas la santidad. ¿Con quién? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. O sea, hermano, tú te tienes que relacionar con amigos piadosos. Tú debes de relacionarte con amigos, con hermanos que siguen tu misma creencia, que siguen tu misma ideología. Porque, hermanos, esto es importante porque hay una realidad. Nosotros como hombres, la manera en que nosotros nos desahogamos, nos distraemos de nuestros problemas, de nuestras cosas, es con amigos. Es con amigos, con ellos vamos y nos desestresamos y hacemos lo que tengamos que hacer. ¿No es cierto? Por eso tú tienes que buscar amigos piadosos. Amigos que busquen verdaderamente al Señor. Porque, hermanos, ¿qué pasa si tú tienes a un amigo rufián? Con alguien que solo piensa en el pecado. Hermano, tarde o temprano te vas a inclinar a ese pecado. Él te va a dar un consejo, pero ese consejo ¿de quién va a ser? De Satanás. Porque es un pecador. ¿No es cierto, hermanos? Así que tú, hermano, aprende a escoger tus amistades. Que tus amistades sean piadosas. Que tus amistades busquen a honrar a Dios como tú lo honras. Porque recuerda esto, hermanos. Recuerda lo que dice Juan 3:19. Vean, acompáñenme, Juan 3:19. Juan capítulo 3, versículo 19, vean. Dice así, Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo, escuche, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Solo piensa en esto, hermano. Si tú tienes amigos que aborrecen la luz, ¿a dónde te van a llevar entonces? A las tinieblas. A las tinieblas, ¿no es cierto? Mira, ya salimos del trabajo. Vámonos a un bar, vámonos al Chili's, al Wingstop. Nos echamos unas cervecitas y vemos qué sale. No, pero es que yo estoy casado, tengo que ir a mi casa. Vamos un ratito, ni se va a dar cuenta. O te pega. Y entonces, ¿qué pasa? Ese amigo hace que tú te olvides de tus responsabilidades como esposo.
que tú te olvides de tus responsabilidades en tus casas. Y eso, hermanos, te puede llevar a otros pecados. Y pecados aún sumamente más grandes. Lo mismo pasa con los jóvenes. Tú, joven, tienes que aprender a escoger tus amistades. Yo, hermanos jóvenes, cuando tenía su edad, iba a la escuela. A mí me incitaron mucho y tengo que reconocerlo. Yo también incité mucho para irme de pinta a la Marquesa y me fui muchas veces de pinta a la Marquesa y había alcohol y había cosas malas. Y lo hice muchas veces y me olvidé de mis responsabilidades como estudiante. ¿Por qué? Porque mis amigos no eran piadosos. Porque mis amigos aborrecían las luz, pero amaban ¿qué? Las tinieblas. Así que si tú, hermano, amas a Dios, tú no vas a querer estar con alguien que ama el pecado. Así de sencillo. Por eso, hermano, una de las virtudes de un verdadero hombre es tener amigos piadosos. ¿Ok? Pero otra virtud, hermanos, también hay otra virtud importante que tiene un hombre de Dios, un varón de Dios, y es que el hombre de Dios, escucha, estudia y obedece las Escrituras. Esa es otra virtud. El hombre estudia y obedece las Escrituras. Ahora tú dirás, pero Alejandro, esto aplica para todos, tanto para hombres como para mujeres, ¿no es cierto? Sí, es cierto, eso aplica para todos. Pero, hermano, especialmente tú que estás casado, tú tienes una responsabilidad mayor. ¿Sabes cuál es tu responsabilidad? Como hombre casado, tu responsabilidad es guiar a tu familia a los pies de Cristo. Esa es tu responsabilidad, guiar a tu familia a los pies de Cristo. Pero yo te quiero preguntar, ¿cómo lo harás si no estudias las Escrituras? ¿Cómo lo vas a hacer? Dice Proverbios 2:1, vean, acompáñenme, Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios capítulo 2, versículo 1. Proverbios capítulo 2, versículo 1 dice el proverbista: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti. Vean, hermanos, aquí el que está escribiendo es Salomón. Y Salomón le está diciendo a su hijo: Hijo, tú debes de recibir los mandamientos de Dios que yo te estoy dando. ¿Ok? Y entonces, cuando tú haces eso, hijo, versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si tú inclinares tu corazón a la prudencia, versículo 3, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, y escucha, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoro. Vean, hermanos, Salomón está diciendo a su hijo: Hijo, tú tienes que buscar los mandamientos del Señor. Tú tienes que guardar los mandamientos del Señor, pero tú la tienes que buscar como si fuera una plata, como si fuera un tesoro preciado para ti. Así debe de ser la búsqueda de la palabra de Dios en tu vida, como si tú estuvieras buscando un tesoro, como si fuera lo más valioso para ti. Esa es la idea. Y si tú haces esto, hermano, si tú buscas la palabra de Dios como el tesoro más preciado en tu vida, entonces, vean, versículo 5, dice: entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un verdadero hombre de Dios busca estudiar las palabras de Dios, busca encontrar la sabiduría de Dios. Porque, hermanos, ustedes hombres necesitan la palabra de Dios. La necesitan mucho, por eso tienen que estudiarla, por eso tienen que obedecerla. Por eso Pedro dijo, vean, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, vean lo que dice Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y escucha: desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Tú, hombre, hermano, tú debes de ser como este niño recién nacido que desea la leche espiritual.
O sea, tú quieres estudiar más las Escrituras, tú quieres conocer más a Dios, tú quieres conocer más la palabra de Dios, tú quieres ser como Cristo, porque tú buscas el entendimiento de la palabra de Dios. Y cuando tú haces eso, cuando tú buscas, así como un niño recién nacido busca la leche, cuando tú buscas la palabra de Dios, entonces tu manera de pensar, tu manera de actuar, tu manera de hablar, todo tu ser será alineados como el de Cristo. Y esto es importante, hermanos, porque tú debes de parecerte a Cristo en todos los sentidos. Tú tienes, hombre, que ser como Cristo, pero tienes que buscar la palabra de Dios para ser como Cristo. Y una vez que buscas la palabra de Dios y que la aprendes, la estudias, entonces ahora sí, tú, hombre casado, guías a tu familia. Guías a tu familia. Hermano, yo quiero preguntarte algo. ¿Tú sabías, hermanos, que las instrucciones espirituales y también las morales se forman dentro del hogar? Se forman dentro de la casa y a cargo de los padres. ¿Tú sabías eso, hermano? ¿Tú sabías que las instrucciones espirituales y morales es a cargo de ti como padre, inclusive como madre también? Se forman dentro del hogar. Porque ve lo que dice Pablo en Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Efesios 6, versículo 4. Mira lo que dice Pablo. Dice, y vosotros, ¿qué? Padres. Padres no se refiere a los hombres únicamente. Este es un término genérico que se está refiriendo tanto a mamá como a papá. ¿Ok? Pero Pablo les dice, ustedes padres, padre y madre, escucha, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Nota, hermano, padre, tú tienes la prioridad principal de enseñarle a tus hijos ¿qué? La sabiduría, la palabra de Dios y cómo vivirla. O sea, tú, padre, tienes la responsabilidad de enseñarle a tus hijos cómo estudiar la palabra de Dios y cómo aplicar esa palabra de Dios, cómo obedecer a Dios en toda su vida. O sea, en otras palabras, el hogar es donde los hijos deben aprender sobre quién es Dios y cómo vivo para Dios. Eso es el hogar, hermanos. Por eso les dije, hermanos, ustedes tienen que aprender primero, porque si no lo haces, ¿cómo vas a enseñar esto? ¿Cómo le vas a enseñar a tus hijos la palabra de Dios y cómo vivirla en toda su vida si tú no lo sabes? Hermano, tú no desperdicies este privilegio en cosas carnales. Mejor tú, hermano, aprovecha el tiempo que tienes con tus hijos. Esfuérzate por la gracia de Dios para que tú les enseñes a tus hijos no solamente el contenido, no solamente la letra, sino también que cómo aplicarla en su vida diaria, en su vida cotidiana. Hermano, busca estudiar, busca obedecer las Escrituras para que seas como Cristo. Y eso enséñaselo a tu familia. Enséñaselo. Por cierto, hermanos, tú debes de ser como Cristo, ¿no es cierto? Y dice las Escrituras que Cristo ama a la iglesia. Por eso dice Pablo en Efesios 5, vean, atrásito ahí donde están, pero atrás Efesios 5:25. Dice Pablo ahí en Efesios 5:25, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hermano, esta es otra virtud que tú tienes que tener. El hombre cristiano, el hombre que ha decidido seguir a Cristo y que su vida se ve reflejada como la de Cristo, especialmente los casados, se conducen a sus esposas, ¿cómo? Con amor, entregándose a ellas, dando todo por ellas, tratándolas como el vaso más frágil. ¿Por qué? Porque tú la amas, porque tú la amas. Esta es otra virtud que tú tienes que tener, hermano. Ya no son mis prioridades, sino ahora es ¿quién? Las de mi esposa.
Porque así como Cristo amó a la iglesia, así como Cristo no vio primero por él, sino por su iglesia, ahora yo, esposo, no veo primero por mí, sino por mi esposa. Y yo me entrego a ella en amor. Y esa es otra virtud que un hombre tiene y que debe de tener. Pero también, hermano, esto aplica a los solteros también. Porque dice el texto que Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, ¿no es cierto? Bueno, ustedes solteros, hombres, también tienen que amar a la iglesia porque ustedes quieren ser igual a Cristo. ¿Esto qué implica, hermano? Eso implica, hermanos, que a ti te gusta estar en la iglesia, que a ti te gusta venir aquí, en este lugar, a convivir con la iglesia. ¿Por qué? Porque a ti te gusta servirle a la iglesia, a ti te gusta servirle a los hermanos, porque así como Cristo amó a la iglesia, yo también amo a la iglesia y quiero servir a mi iglesia. Y así lo aplicas tú, joven, en tu vida. Así que, hombres, que esta sea tu virtud, estudiar las Escrituras para parecerte a Cristo. ¿Ok? Esa es otra virtud. Pero hay otra virtud, hermanos, que debemos de considerar, y esta virtud ya la hemos estudiado mucho a lo largo de todo este mes, hermanos, pero solamente quiero recordárselas porque es una virtud muy importante. Y la virtud de un verdadero hombre de Dios es que el hombre de Dios usa su dinero como Dios manda. Dice Proverbios 3:9, vean lo que dice Proverbios 3, versículo 9. Vean, un hombre virtuoso usa el dinero como Dios manda. Y dice así Proverbios capítulo 3, versículo 9, dice, honra a Jehová con tus bienes, con tu riqueza, ¿ok? Y con las primicias de todos tus frutos, y escucha, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice las Escrituras, honra a Jehová con tus bienes. ¿Cómo lo honro, hermano? ¿Cómo honro a Jehová con mis bienes? Bueno, usando mis bienes como Dios quiere que los use, ¿no? ¿Y cómo Dios quiere que use mis bienes? Proveyendo para la familia, ayudando al necesitado, pagando nuestros compromisos financieros, ofrendando a la iglesia y ¿qué más? Disfrutarlo para nuestros gustos personales. Hermano, el hombre virtuoso hace esto. El hombre virtuoso no solamente vive para sí mismo. El hombre virtuoso no es materialista. El hombre virtuoso, ¿qué hace? Distribuye su dinero para todos estos puntos, porque él quiere honrar a Dios. O sea, el hombre virtuoso, escucha, no es codo, sino que da, ayuda, ofrenda, es generoso, etc. Eso hace un verdadero hombre virtuoso. Y hermanas solteras, si tú piensas tener una relación con un hombre cristiano, lo vuelvo a repetir, por supuesto, si tú buscas una relación, tú tienes que ver esta virtud en ese hombre. Tú tienes que ver cómo es ese hombre. Tú tienes que ver cómo ese hombre usa su dinero. Cuando un hombre se acerca a ti y te empieza a cortejar, pregúntate, ¿él es codo o no lo es? Tú tienes que ver, hermana, al final, ¿no es cierto? Porque imagínate, hermana, ese hombre te invita a salir, ¿no? Y te dice, pues vamos a echarnos unos tacos. Pero solamente te invita a la tortilla, pero sí tiene para invitarte el taco completo y pues, ¿qué pasó? Es codo, ¿no es cierto? Tienes que fijarte en todo esto. Hermana soltera que busca casarse, ponte pilas. Observa a los hombres. No vaya a ser que el que te gusta tenga los brazos cortos, porque es codo, ¿no? Es que esto es la realidad, hermanos. Y tu hermana casada, si tu esposo te salió codo, pues ya que te digo. Pues ya te amolaste, hermana, pues ya, ¿no? Solo te queda orar al Señor para que su corazón cambie. No sean codos ustedes, hermanos casados, no sean codos. Consientan a sus esposas, ¿no?
Así como la cortejaban, así sean también ahora, no sean codos, invítenla a salir a restaurantes, a lugares, no, apliquen la de Albertano, aunque sea por un elote, algo. No sean codos, hermanos, ¿ok? Entonces, hermano, tú usas tu dinero para honrar a Dios. Eso hace un verdadero hombre virtuoso, ¿ok? Y hermanos, esto del dinero, por supuesto, y lo vuelvo a recordar, va pegado con la virtud de no ser flojos, que ya la estudiamos y hicimos una predicación especial a eso, ¿no es cierto? A que no seamos flojos, porque esa es otra virtud de un hombre. Porque, hermanos, tú tienes que trabajar duro, especialmente tú, varón, porque tú, hombre, por diseño de Dios, tú eres el primordial proveedor para tu casa. Y entonces no debes de ser flojo. Debes de trabajar duro, debes de suplir las necesidades de tu casa. Tú no te debes de permitir ser flojo. Y soltero, si tú buscas casarte, ustedes van a ser algún día esos principales proveedores de su casa. Y de la misma manera, joven, no te puedes permitir la flojera en tu vida. Así que también, hermanas solteras, este también es otro punto para que ustedes vean en el hombre que la están cortejando si es flojo o no, si es trabajador, si estudia o no. O, porque, hermanos, ¿qué tal si te encuentras a alguien que espera que el papi le dé todo? Pues aléjate de ahí. Cuidado, hermanas, que están solteras y buscan después tener una relación en el Señor. ¿Ok? ¿Saben otra virtud, hermanos, que tiene un hombre virtuoso? Y es la misma virtud que tiene la mujer virtuosa. Y es que el hombre virtuoso, él sabe cuál es su prioridad suprema. Él sabe cuál es su prioridad suprema. Y la mayor prioridad que un hombre puede tener es, escucha, obedecer las Escrituras. Obedecer la palabra de Dios sobre todas las cosas. Eso dice Proverbios 4. Vean lo que dice Proverbios capítulo 4, versículo 7. Proverbios 4, 7. Y estoy dando muchos versículos de Proverbios, hermanos, especialmente los primeros capítulos, porque Proverbios capítulo 1 hasta el capítulo 9, tenemos a Salomón dándole instrucciones a su hijo varón. Entonces, todo eso es una aplicación directa para nosotros los hombres. Es por eso que estoy dando puros versículos de Proverbios, porque aplica perfectamente para nosotros. Y entonces Salomón le dice a su hijo, hombre, escucha Proverbios 4, versículo 7, le dice, hijo, sabiduría, ¿qué? Ante todo. ¿Qué es la sabiduría? Otra vez, ¿qué es la sabiduría? Estudiar la palabra de Dios y aplicarla a nuestra vida diaria. Eso tú debes de hacer, hombre, ante todo, incluyendo la búsqueda del dinero. Ante todo, dice, adquiere sabiduría y sobre todas tus posesiones adquiere ¿qué? Inteligencia. Vean, hermanos, Salomón le está diciendo a su hijo que busque sobre todas las cosas la sabiduría, la inteligencia, o sea, la palabra de Dios, cómo obedecerla, cómo conocerla, cómo aplicarla. Tú no estás viendo aquí a Salomón diciéndole, hijo, para que seas como yo así de rico y de poderoso, tienes que trabajar 20 horas al día. Busca trabajar duramente para que seas un gran hombre. Y cuando puedas, estudia la palabra. No. ¿Qué le dice? Hijo, un verdadero hombre reconoce que su prioridad suprema, un verdadero hombre sabe que lo más importante en su vida, sobre todas las cosas, ante todo, es tener sabiduría. O sea, es estudiar las Escrituras y aplicarlas a su vida diaria. Es mejor obedecer a Dios que a los hombres, dice las Escrituras. Esa debe de ser, hermano, ese debe de ser tu prioridad suprema. Obedecer a Dios primero, ante todo. Buscar a Dios ante todo. Porque eso dice la palabra de Dios. ¿No es cierto? Hermano, así que no te distraigas de tu prioridad suprema. Tú busca siempre ser sabio. Tú busca siempre ser inteligente. Porque ya
Vimos algunas responsabilidades que tú tienes, especialmente los hombres casados. ¿Ok? Otra virtud, hermanos, que tiene el hombre virtuoso es que el hombre virtuoso, escucha, cuida su mente. Cuida su mente. Esa es la virtud. Cuidar tu mente. Vean lo que dice Proverbios 4 ahí mismo, pero versículo 23, más abajo, versículo 23. Dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, ¿guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué es el corazón, hermanos? En el término judío, hebreo, hermanos, el corazón es la mente. ¿Ok? Eso es el corazón. No, aquí no está refiriendo al sentimiento, al órgano, no. Está refiriendo a su mente. Hijo, tú cuidas sobre todo tu mente, tus pensamientos, tus deseos más profundos. Tú, hermano, debes de guardar esto. Tú debes de guardar todo en tu vida, incluyendo tu mente. Cuídalo, hermano. Cuida lo que escuchas, cuida lo que ves. Porque, hermanos, aquí puede entrar en la aplicación, puede entrar la música, pueden entrar las películas, ¿no? Puede entrar también estas conversaciones con nuestros amigos. Porque, ¿qué va a hacer un hombre necio? Un hombre necio se va a exponer a las cosas y va a decir, no pasa nada. Tú haz lo que quieras, no pasa nada. Pero ¿qué hace el hombre sabio? ¿Qué hace el hombre virtuoso? ¿Qué hace el hombre que quiere ser transformado como Cristo? Ese hombre entiende que hay cosas pecaminosas y que esas cosas pecaminosas pueden llevarnos a cometer pecados en contra de Dios. Y entonces, como yo sé que hay cosas pecaminosas, ¿yo qué voy a hacer? Cuido mi mente, guardo mi corazón, guardo mis deseos, guardo mis pensamientos. Y aquí, hermanos, entra un tema donde tú tienes que tener mucho, mucho cuidado. Y por supuesto es el tema de la pornografía. Hay estudios, hermanos, que revelan que el mayor consumidor de la pornografía son los hombres. Son los hombres. Así que tú, hermano, tú tienes que cuidarte de no llevarte por tus deseos sexuales, por tus deseos pecaminosos. Y esto pasa tanto para solteros como para casados. Todos estamos expuestos a ese tipo de pecado. Por eso, hermano, tú cuida lo que ves en las redes sociales. Tu hermano casado dices, no, es que yo no le entiendo a las redes sociales. No, pero pues todos tienen el Facebook y ahí puedes ver de todo. Cuida lo que ves, cuida lo que escuchas, cuida con quién hablas, cuida también tú lo que hablas. Porque el pecado sexual está a la puerta, hermano. Y justo esta es otra virtud de los hombres. El hombre virtuoso escucha, el hombre virtuoso evita el pecado sexual. Evita el pecado sexual. Ve lo que dice Proverbios 5:3. Porque, hermanos, es una realidad, la sociedad nos dice lo contrario. La sociedad dice, un verdadero hombre va a eso, un verdadero hombre va a lo sexual, pero no. El verdadero hombre virtuoso, el verdadero hombre de Dios, él evita el pecado sexual. Dice Proverbios 5, versículo 3. Proverbios 5, versículo 3 dice, porque los labios de la mujer extraña es la mujer inmoral, porque los labios de la mujer inmoral destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos conducen al Seol, sus caminos son inestables. No los conocerás, sino considerarás el camino de la vida. Y vean versículo 8, aléjate de ella tu camino y no te acerques a la puerta de su casa. Vean, hermanos, Pablo lo resume así. Vean, 1 Corintios 6:18, Pablo lo dice, huid de la fornicación. Así lo resume Pablo. Es la misma idea de Proverbios 5:3. Porque, hermanos, tú tienes que evitar toda situación. Tú tienes que evitar toda amistad que te lleve a los pecados sexuales, al deseo pecaminoso. Tú tienes que hacer eso, hermanos. Tienes que cuidar tu corazón, tienes que cuidar tu mente.
de los pecados sexuales. Y esto también, ahí se las dejo a las hermanas solteras. Ustedes, hermanas solteras, que un hombre las está pretendiendo, eviten a estos tipos de hombres. Eviten a los hombres que tienen solo deseos sexuales. Eviten a los hombres que les dice, si me amas, demuéstrame. Es un hombre vil y necio. No pierdas tu tiempo con ese tipo de hombres. No pierdas tu tiempo con los hombres que solamente quieren satisfacer sus deseos sexuales contigo. Aléjate de ellos. Mejor busca un hombre santo, un hombre que busca guardar su mente, un hombre que busca santificarse en una pureza sexual. Ahora alguien puede decir, sí está bien, Alejandro, pero entonces ¿yo cómo satisfago mis propios deseos sexuales como hombre? ¿Cómo lo hago? Es muy fácil. Proverbios 5:15. Proverbios capítulo 5, versículo 15. Escucha, hermano. Dice, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Versículo 18. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. O sea, hermano, no satisfagas tus deseos sexuales fuera del matrimonio con otra mujer, sino mejor ¿con quién? Con tu esposa. Bebe de tu misma cisterna, bebe de tu mismo manantial. Con tu esposa puedes hacer eso. No necesitas ir afuera. Si tú eres casado, lo puedes hacer con tu esposa. Así de simple. Así de simple. Y tú, joven, si te estás quemando, aléjate de ese pecado. Huye de la fornicación, decía Pablo, ¿no es cierto? Y si te estás quemando, pues mejor busca casarte. Busca casarte. Y así evitar este pecado. Porque, hermano, tú tienes que ser puro sexualmente también. Esa es una virtud de un hombre, ser puro sexualmente. ¿Ok? Por último, hermanos, quiero hablar de esta última virtud, que es una virtud muy básica en el hombre. Y es que la virtud del hombre es la fortaleza. Es la fortaleza. Y considero, hermanos, que es importante hablar de esto, porque esta es una virtud muy importante en el hombre. La fortaleza. ¿Ustedes saben cuál es el significado de fortaleza? Vean, aquí se los pongo. Esto significa fortaleza. Vean. La fortaleza es la capacidad y firmeza para afrontar desafíos, superar obstáculos y resistir las adversidades sin rendirse. O sea, hermanos, en pocas palabras, la fortaleza se traduce como valentía. Es la fortaleza, es la valentía. Tú tienes una disposición a los desafíos, a las dificultades. A ti te gusta entrar a lo desconocido. Porque, hermanos, así somos los hombres, porque está en nuestros genes. Yo creo, hermanos, que Dios así nos diseñó a nosotros los hombres. Ponte a pensar, hermano, a ti te gustan los riesgos, ¿no es cierto? Te gusta el desafío, te gusta la aventura. Las mujeres están diseñadas de otra manera. A ellas ¿qué les gusta? Lo contrario, la seguridad. A mí me gusta el desafío y a ella la seguridad. Solo imagínense esto, ustedes casadas. Imagínense que un día su esposo llega y les dice, ¿qué crees, mi amor? Dios ya me reveló y nos vamos a ir a vivir a la selva lacandona allá en Chiapas porque no se ha predicado la palabra y vamos a ser misioneros y nos vamos a ir allá a vivir. ¿Qué le vas a decir a tu esposa? ¿Estás loco? ¿No es cierto? Te vas a decir, espérame tantito, ¿y dónde vamos a vivir? ¿No es cierto? ¿Qué casa vamos a tener? ¿Quién va a cuidar a los angelitos? Y entonces, ¿qué está pasando? En el pensamiento de ella, nada de riesgo, seguridad, protección, comodidad, ¿no? Y en el pensamiento de él, aventura, desafíos, enemigos, ataques, conquistas, ¿no es cierto? Por naturaleza así somos, hermanos. Por naturaleza, hermanos, a nosotros los hombres nos encantan los riesgos, los desafíos.
Está en nuestros genes. Fíjense, hermanos, hubo un estudio que hicieron allá en Reino Unido, y allá en Reino Unido tomaron a 10 parejas con su bebé, ¿no? Y entonces este estudio pues, quería simplemente ver cuál era el comportamiento de la pareja con su bebé, pero en la noche, durmiendo, cómo se comportaban. Y entonces metieron a las 10 familias en su propia casa, y cuando lloraba el bebé, ¿quién creen que se paraba primero? La mamá. Y en los 10 casos era lo mismo. Se paraba la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá tenía ese instinto natural de ver a su hijo y darle seguridad, ¿no? Y el padre ahí andaba roncando y la mamá se paraba. Pero cuando estaban dormidos, hermanos, y se escuchaba un ruido raro, un ruido que no pertenecía dentro de la casa, que representaba quizás un peligro, ¿quién crees que se despertaba primero? El hombre. El hombre. Porque el instinto del hombre es proteger a su familia y hay riesgo. ¿No es cierto? Así somos, hermanos. Al final a nosotros los hombres nos gusta el riesgo. Ahí están los soldados. Ellos pasan por en medio de las minas. Los grandes misioneros. Había un misionero que se llamaba Standill, que él se fue a no recuerdo dónde fue, y se encontró una tribu y la tribu le dio como 15 flechazos con púas y él siguió evangelizando. Le gustaba el riesgo, a pesar de su vida. Ahí tienes a los grandes empresarios que dicen, yo voy a dar todo mi dinero aunque me quede en la ruina, y voy e invierto, y después ¿qué? Y hacen imperios en sus empresas. ¿Por qué? Porque les gusta el riesgo. A los hombres, hermanos, nos gusta el riesgo, nos gusta la aventura. Con esto en mente, ve lo que dice 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16:13. 1 Corintios 16, versículo 13. Vean, dice Pablo, velad, estar firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Vean, hermanos, Pablo le dice a los hombres de Corintio, pórtate como varonilmente. Hermano, esta es la única vez en todo el Nuevo Testamento que Pablo utiliza esta palabra. Pórtate varonilmente. Es la única vez en todo el Nuevo Testamento. Esto nos tiene que llevar a preguntarnos cómo es comportarnos varonilmente, ¿no es cierto? Fíjense, la palabra varonilmente, hermanos, en griego es andrizomai, que andrizomai se traduce como valiente. Valiente. Porque un hombre actúa así. Los hombres son valientes. Los hombres toman riesgos. A los hombres les encantan los desafíos. Pero quiero que notes algo. Pablo dice que hay que portarnos no solamente varonilmente, no solamente valientemente, sino también como esforzados. Esforzados. Vean, hermano, aquí hay valentía y hay ¿qué? Fortaleza. Valentía y fortaleza. Esta es la virtud que tú tienes que ejercer, hermano. Tú tienes que ser un hombre valiente y fuerte. Porque los hombres, hermanos, los hombres no vacilan. Los hombres no dan concesiones. Los hombres no se dejan derrotar. Los hombres no se dejan llevar por la depresión. Los hombres no se dejan llevar por el miedo. Los hombres son valientes y fuertes. ¿Qué pasa cuando nosotros encontramos a un hombre que sí se deja vacilar, que se deja, que da concesiones para todo, porque es débil, se deja derrotar, le da miedo todo? ¿Cómo lo llamamos a ese tipo de hombre? Cobarde, ¿no es cierto? Es un hombre cobarde, porque es alguien que no le gustan los desafíos. Y hermanos, aquí es donde muchos hombres no son varoniles. Aquí es donde muchos hombres no aplican esto. Ellos no son hombres que les gusta el desafío. Por desgracia, esto aplica en muchas iglesias. Muchos hombres se comportan así. Y entonces, ¿qué hacen los hombres cuando están trabajando? No, es que yo trabajo un buen de horas.
Es que ya me aburrí de mi trabajo, es que ya mejor voy a renunciar, es muy pesado, yo ya no puedo con el trabajo. Y entonces se vuelve un hombre, ¿qué? Cobarde. No es un hombre varonil, es un hombre cobarde porque no quiere trabajar. U otros más dicen, no, ¿yo para qué me voy a casar? Si el matrimonio es bien difícil, ni casa tengo, ni carro tengo, pues ¿para qué me caso? Y entonces ahí tienes a los hombres prefiriendo jugar PlayStation, ¿no?, que tener un compromiso para casarse y formar una familia. ¿Ustedes sabían, hermanos, que hay estudios que los hombres de día de hoy, entre 18 y 36 años, son los que más juegan videojuegos? Los hombres de 18 a 36 años son los que más juegan videojuegos. Y eso, hermanos, ha provocado que no tengan una vida social. Obviamente no van a conocer una mujer. Eso también ha provocado que ellos no se concentren en su trabajo, porque solamente piensan en jugar. Y entonces, como no quieren desafíos, solo quieren dedicarse a jugar ¿a qué? A su PlayStation. Esta es la realidad, hermanos. Hay hombres que ya no les gusta el desafío. Los verdaderos hombres enfrentan la vida con valentía, con fortaleza. Te voy a dar un ejemplo de esto. Ve lo que dice Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31:6. Y esto aplica para ustedes, jóvenes que quieren formar una familia. Nada de eso de que yo ya tengo a mi noviecita, pues, y hay, a ver si la tengo por 50,000 años siendo novios. Porque yo no me quiero casar, porque no, pues es que ¿cómo me voy a casar? No tengo nada y no tengo esto, no tengo el otro. No, tú tienes que ser fuerte y valiente. No te tienes que dejar llevar por esas cosas. Y ahorita vamos a ver por qué. Vean lo que dice Deuteronomio 31:6. Deuteronomio 31, versículo 6, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos. Vean, hermanos, aquí tenemos los dos términos que Pablo mencionó en Corintios, ¿no es cierto? Esforzaos, ¿no es cierto? Hay fortaleza, pero también dice no temáis. Hay valentía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. ¿Se dan cuenta? Aquí Dios le está hablando, hermanos, a los hombres de Israel, porque ellos iban a cruzar el río para llegar a la tierra prometida. Pero pasando ese río, había gente grande, había gente poderosa. Y Dios, ¿qué les dice? Tú, hombre, tienes que ser fuerte y ¿qué? Y valiente. Porque así son los hombres. Los verdaderos hombres actúan con fortaleza, con valentía. ¿Sabes por qué? Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará ni te desamparará. Ahorita tocamos este tema, pero quiero que veas otro pasaje muy famoso. Josué 1:5, vean. Josué capítulo 1, versículo 5, vean lo que dice. Josué capítulo 1, versículo 5. Vean, dice Josué capítulo 1, versículo 5. Nadie podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Y escucha, esfuérzate y sé que valiente. Las mismas palabras que vemos en Pablo, ¿no es cierto? En 1 Corintios. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a sus padres que les diera a ellos. Solamente que esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Vean, hermanos,
Dios le dijo a Josué 3 veces, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿No? Pero, hermano, ¿qué motivaba que José fuera fuerte y valiente? ¿Qué lo motivaba? ¿Qué motivaba para que Josué, fuera un hombre fuerte y valiente? ¿Qué lo motivaba? Lo motivaba esto, hermanos. Vean. Dice, porque, esta es la razón. Tú debes de ser fuerte y valiente, porque este es el motivo, porque Jehová tu Dios estará contigo. ¿Qué motivaba a Josué? Que Dios estaba con él, que no lo dejará. Hermanos, esto habla de la fe que tú tienes que tener en Dios. Un verdadero hombre varonil es fuerte y valiente porque sabe, escucha, sabe que Dios está con él en los momentos más difíciles, en los momentos más duros, en los días más oscuros. Porque tengo presión en mi trabajo, porque no me alcanza para pagar mi renta, porque no puedo hacer esto, porque no puedo hacer el otro. Pero yo soy fuerte y valiente porque el Señor está conmigo, porque Dios me sacará de ese día malo, porque Dios me va a ayudar. No sé cómo lo voy a resolver, pero yo pongo mi fe en Dios y Dios me manda a que sea fuerte y valiente, entonces yo voy a hacer lo que me toca. Y entonces yo reconozco mi deber, y mi deber es ser un hombre fuerte y valiente, obedeciendo a Dios en sus mandatos y en sus caminos, ¿no es cierto? Eso es lo que tú debes de hacer, hermano. Por eso te decía a ti, joven, que buscas casarte, pero no lo has hecho porque tienes miedo de las cosas. No te preocupes. Dios estará contigo en los días más difíciles. Dios estará contigo, Dios te ayudará, Dios suplirá tus necesidades. Esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Ser hombres fuertes y valientes, esforzados. Porque, hermanos, Dios nos diseñó para esto. Dios nos diseñó para ser los guías, ¿no es cierto? Pero yo quiero preguntarles, hermanos, ¿cómo un hombre será marido de su mujer? ¿Cómo un hombre guiará a su familia si no entiende cuál es su deber? ¿Cómo un hombre puede ser padre y guiar a sus hijos, guiar a sus hijas, si no cumple con el diseño que Dios le dio? ¿Cómo un hombre va a proveer para su familia si no se esfuerza, si no es valiente? Porque, hermanos, la fortaleza varonil significa, sí, contender contra las dificultades. Luchar contra las dificultades. Significa también enfrentar los desafíos. Significa enfrentar los enemigos. Significa soportar los dolores, las situaciones más difíciles en nuestra vida. Significa, por supuesto, también aferrarnos al amor, aferrarnos a la justicia. Significa también, por supuesto, aferrarnos a los propósitos de Dios. Porque esto es vivir varonilmente, hermanos. Esta es la virtud que tú tienes que forjar en tu vida. Así debes de ser tú, hermano. Un hombre que es decisivo. Un hombre que actúa como hombre, que es valiente. Pero no solamente en el mundo social, hermanos, no solamente en el mundo de los negocios, no solamente en el mundo de la economía, sino también en la dimensión espiritual. Tú debes de buscar ser un hombre espiritual. Dice 1 Corintios 13:11, y con esto acabamos. 1 Corintios 13, versículo 11. Dice Pablo estas palabras, y que se te queden grabadas, hermano. Dice Pablo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Hermano, el verdadero hombre no actúa como un niño. Un verdadero hombre actúa como un hombre. Enfrente de las diversidades más duras, de las luchas más duras, aún así, él sigue actuando como un niño. O sea, un verdadero hombre, hermano, escucha, se responsabiliza de sus actos. Un verdadero hombre razona. Un verdadero hombre actúa. Y jóvenes,
Fíjense, ¿ustedes sabían, jóvenes, que la palabra adolescencia no existía hasta el año 1905? En el año 1905 un psicólogo inventó la palabra adolescente para poder categorizar a las personas. Pero antes de eso, hermanos, en la antigüedad solo había dos categorías. O eras un niño o eras un hombre. Y obviamente cuando llegaba el niño ya a su edad de hombre de 13, 15 años, él ya se le llamaba no un adolescente, sino a él se le llamaba un hombre joven. ¿Por qué un hombre joven? Porque obviamente él iba a empezar a adquirir ciertas responsabilidades en su vida. Y como iba creciendo, él iba adquiriendo más responsabilidades en su vida. Y ya no era un hombre joven, ahora ya era ¿qué? Un hombre. Porque él ahora tiene responsabilidades. Pero hermanos, ¿qué pasa hoy en día? Esto se está perdiendo. Esto se está perdiendo. Los hombres ya parecen niños. ¿Pero de quién es la culpa? De los papás. ¿De verdad? Esa es la culpa de los papás. Porque ustedes, papás, tienen a sus becerrotes de 40, 50 años. Y ustedes le quieren resolver su vida. Le quieren resolver su vida. Es que papá, ya me pasó esto y... Ay, no te preocupes, hijo, ahí está. Y no dejas que tu hijo se comporte como un hombre, como un verdadero hombre varonil, que se esfuerce, que es valiente. Tú le quieres resolver toda la vida. Porque tú estás haciendo que tu hijo no sepa asumir sus propias responsabilidades como un verdadero hombre. La culpa es de los padres. Porque no dejan que sus hijos vayan a esa virtud que Dios ha puesto en nosotros como hombres. Así que tú, hermano joven, si tú tienes 15 para arriba, tú eres un hombre joven que empiezas a tener responsabilidades, sí, y que vas a llegar un día a la adultez y vas a tener responsabilidades mayores, pero esfuérzate y sé valiente, porque esa es la virtud que Dios quiere que tú tengas. Así que, hermanos, ustedes cultiven todas estas virtudes en su vida. Ustedes actúen con valentía espiritual, con valentía física, con convicciones, que el Señor les dé la capacidad para caminar en su palabra. Ustedes anden en esa palabra, actúen como hombres. Y cuando lo hacen, cuando actúan como hombres, hermanos, de verdad, Dios los va a prosperar. Dios va a hacer que ustedes tengan éxito. ¿Sabes por qué? Porque el Señor está contigo. Porque el Señor está contigo. Porque aún en el valle de la sombra de muerte, ahí está el Señor. Aún en la tormenta, ahí está el Señor. Y cuando el Señor te ayuda, dale toda la gloria a Él por todos los siglos. Amén. Oremos al Señor, hermanos.